Voy a dedicar esta breve charla a el tema de la patria. La palabra patria hace referencia a la palabra padres, antepasados, a un legado. Alguno ha dicho que la patria es la tierra y sus muertos. Hace referencia, por tanto, a un territorio, a unos antecesores que nos legaron una identidad, y con esos elementos que recibimos, ese territorio, ese pasado, esa identidad, esa cultura, ese legado, tenemos que seguir construyendo la patria en la que Dios nos ha puesto, la patria que nos ha tocado, la patria argentina, las patrias hispanoamericanas, las patrias cristianas. Tenemos todos una identidad común. Las patrias hispanoamericanas se enraizan en lo que fue la hispanidad, una epopeya de civilización y de cristiandad. Hay un autor español, uno de los primeros que se dedicó a indagar en el tema de la hispanidad, un gran hispanista, Ramiro de Maeztu, que escribió una obrita en defensa de la hispanidad, que dice, refiriéndose a España, y podríamos aplicarlo a la hispanidad, que él usa una metáfora, empieza su libro refiriéndose a un árbol, la encina, cubierto por una enredadera, por la hiedra. Entonces dice que la esencia de España, de lo hispano, de la hispanidad, a lo largo del tiempo fue cubierto por toda una enredadera, por todas unas adherencias que tienen que ver con muchas cuestiones ideológicas que ocultaron, que taparon la verdadera esencia de lo que era lo hispano. Esa esencia, Ramiro de Maeztu la creía encontrar en los siglos XVI y XVII, los siglos de esplendor de España, del imperio español y de la hispanidad, cuando se llevó adelante esta gran obra de civilización tan denostada y sobre la que se ha tejido una leyenda negra tan espesa en su negrura, en su oscuridad, pero que sin embargo tan luminoso fue aquello, con todas las manchas propias de lo humano, pero luminoso. Se trasplantó a América, a Indias, a distintos rincones del mundo, pero a nosotros nos interesa nuestra América, por supuesto conectada con la Europa cristiana, con la España católica. Se trasplanta esa cultura, esa tradición de cultura, de civilización tan rica, que tanto ha dejado a la humanidad y que tiene sus raíces en el legado greco-romano, que luego fue asumido, transfigurado por la acción de la Iglesia. En el medioevo, los monjes, los teólogos, los hombres contemplativos fueron el humus sobre el cual se asentó toda esa civilización que floreció. La hispanidad es la heredera, la continuadora en los tiempos modernos de aquella cristiandad medieval. Cuando el mundo occidental entra en los tiempos modernos, donde se producen rupturas, hay varias interpretaciones sobre la modernidad. La ruptura más importante se va a producir a partir del siglo XVIII con la Ilustración, pero ya arranca, algunos ponen en el siglo XIV, con el nominalismo en el XVI, con la Reforma protestante. Pero en medio de todo eso, la hispanidad es la continuadora de aquella vieja cristiandad. Adaptada a los tiempos modernos, surgen nuevas congregaciones, así como el medioevo tuvo los benedictinos primero, hombres dedicados a la contemplación y al trabajo, luego las órdenes mendicantes apostólicas a partir del siglo XIII, XIV, el XVI ve florecer y el XVII nuevas empresas apostólicas, como por ejemplo la Compañía de Jesús, que una huella tan fuerte ha dejado en la herencia cultural hispanoamericana. Y de ese mundo
hispanoamericano, de esas congregaciones que vinieron aquí, los jesuitas y tantos otros, también las viejas congregaciones, la acción de la corona española, ha quedado aquí unos cimientos, unas raíces de civilización que son la esencia profunda de nuestras patrias. Luego vinieron las ideologías, vinieron las revoluciones, vino todo aquello que desfiguró el rostro de nuestras patrias, pero cuando indagamos en las raíces profundas, allí lo encontramos, allí lo encontramos. Hasta un personaje como Sarmiento lo tiene que reconocer. Él, por supuesto, contrapone dos estereotipos un poco muy, muy tirado de los pelos, con una expresión que no corresponde, ¿no? Pero él contrapone la Buenos Aires unitaria con la Córdoba del interior federal, contrarreformista, jesuítica, y Buenos Aires es la luz de la modernidad y Córdoba el atraso del medioevo, eso en su Facundo. Sin embargo, no es tan así. Pero bueno, él le sirve ese esquema, ese análisis, esa interpretación para contraponer dos mundos, el de la modernidad laica o de la modernidad progresista, liberal, iluminista, frente al mundo de la tradición que estaría representado por el interior. Sabemos que en Córdoba también representó en algún momento el progresismo y Buenos Aires tenía y sigue teniendo mucho también de tradición, por lo tanto no es tan así. Es más, hoy el mismo Sarmiento seguramente se espantaría viendo lo que es el mundo posmoderno, porque en definitiva su mirada era eurocéntrica, de la Europa laica, moderna, pero la posmodernidad actual reniega hasta de esa Europa moderna. La posmodernidad lleva el nihilismo a extremos que la modernidad no lo había hecho. Bien, entonces quería decir estas palabras refiriéndome a la identidad y las raíces de nuestras patrias, en las que jugó también un rol muy importante el mundo del intelecto, del conocimiento, con aquellas universidades que dejó plantadas en estas tierras la vieja España, ¿no? Aquí en lo que es nuestro país, por ejemplo, en la Argentina, la Universidad de Córdoba. Más de 30 en todo el continente. Bien, recapacitemos entonces sobre nuestros orígenes, sobre nuestras raíces y no las olvidemos y defendámoslas y démoslas a conocer en un mundo en el que todo esto está cada vez más, vuelvo a usar un término incorrecto, pero para que se entienda, todo esto está más ninguneado. Nosotros mostremos la belleza, la grandeza, la riqueza de nuestros orígenes y de nuestras raíces.